leyenda de la mulata de Córdoba. Otra de las leyendas que está usted escuchando por encuentro con lo desconocido. Leyendas urbanas o no. ¿Cree que existieron o no? Bueno, nosotros las contamos y mucha gente habla de estas historias como verídicas. Nosotros les transcribimos todo lo que sabemos, lo que hemos escuchado desde hace mucho y sobre todo lo que hemos leído también cuando uno era más chico. Todas estas leyendas son místicas y hasta cierto punto tienen su espacio de terror, pero bueno, ahorita le toca que ustedes nos escuchen la leyenda de la mulata de Córdoba. ¿Qué era o quién era? Bueno, hay que recordar que en el siglo XIX se recuerda el caso de una niña nacida en el monte de la ciudad de Córdoba, donde vivió un matrimonio dedicado a la cría de ganado porcino y aves de corral, así como la siembra de árboles frutales. Era como ellos se ganaban la vida. Esa casa, el lugar donde ellos vivían, era muy concurrida por la gente que hacía sus compras con este matrimonio, siendo muy atractivo pues, para visitarlos por el nacimiento de una niña muy bella, una niña muy bonita. Y obviamente ella fue creciendo en medio del campo, teniendo amistad con los animales, especialmente con los coyotes, cosa que temorizaba a sus padres, porque era muy raro, o sea, ese acercamiento a los animales. Pero una tarde, cuando la niña tenía 14 años, su madre se enfermó muy grave, y su papá la manda a buscar a la curandera, orden que ignora, y poniéndose la niña a hervir agua y junto con un manojo de hierbas comienza a pasárselas por el cuerpo a su madre, teniendo como resultado que al cabo de un rato la señora se recuperó de su salud de forma milagrosa. Este hecho conmovió tanto a la población que en cuanto se supo de la curación de su madre, comenzaron a visitarla gente de todas partes con enfermos para que los curara, cosa que hacía con gusto. Un día, cuando la hermosa mulata tenía 23 años, llegaron unas personas hasta el patio de su casa con la intención de matarla, ya que la acusaban de ser bruja, habiéndose salvado solo por la intervención de sus viejos amigos, los coyotes, que se le fueron encima a la gente y los ahuyentaron del lugar. Los rumores de toda la población aumentaron fuertemente hasta llegar el momento en que la autoridad tuvo que intervenir y la mulata fue detenida, acusada de practicar brujería. La brujería se dice que a pesar de estar recluida en una celda de la cárcel del ayuntamiento local, su casa siempre estaba concurrida de gente que ella acudía a este lugar a visitarla, cosa que parece que estuviera en su casa porque la gente no dejaba de irla a ver. Entonces ella, a través de sus poderes de desdoblamiento y a distancia que ella poseía, porque así le llaman esos poderes que ella tenía, que le hacían estar en dos lugares al mismo tiempo, o sea, se transmutaba. Ella, podemos decir que era una transmutación o era una expresión de cuerpo, se alejaba de su cuerpo, un desdoblamiento astral, como le puedan llamar. Pero bueno, tiempo después ella fue trasladada a una mazmorra del castillo de San Juan de Ulúa, donde su belleza causaba admiración,
y cierto temor entre los guardias del castillo, ya que comentaban que había ocasiones que parecía no haber nadie en la celda de esta mulata y que solo se alcanzaba a apreciar una espesa niebla y una especie de olor y aroma raro. Y esta niebla no permitía ver hacia el interior y que solo dejaba observar un barco dibujado en la pared por la joven. Esta situación y tantas otras que se contaban de la joven mulata entre la gente del pueblo orilló a las autoridades a dar la orden de asesinarla en los quemadores públicos que existían en ese entonces por toda la ciudad. Una mañana antes de su ejecución, al despuntar el alba, la mulata le preguntó a un guardia si le parecía bueno el dibujo del barco, a lo que le contestó el guardia que lo único que le hacía falta al barco era navegar, respondiendo la mulata que ese no era problema. Horas más tarde, cuando estaban los guardias haciendo ronda, vieron a la mulata caminando tranquilamente por los pasillos rumbo a su celda, a lo que corrieron estos guardias para atraparla y encerrarla de nuevo, solo para llegar a la celda de la mulata y ver un enorme hueco por donde se veía el barco que había dibujado la joven en la pared. Navegando y perdiéndose poco a poco en el horizonte, llevando a la mulata por tripulación, nunca se supo más de esta mulata de Córdoba. Por más que la buscaron en el castillo, nunca la encontraron. ¿Realmente se habrá ido en el barco? ¿Realmente se desdobló? ¿Pudo tener una separación de cuerpos? No creo, porque su cuerpo hubiera quedado. Obviamente tenía el poder muy enorme como para poderse desprender y ocupar su energía para trasladar su cuerpo, o tenía algún pacto. Nadie sabe. La realidad es que la mulata curaba, ayudaba, sanaba, inclusive protegía a muchas personas. No le podemos llamar una historia de terror, más bien de sanación y de protección y de cuidado, simplemente que en ese tiempo las leyes no perdonaban que alguien tuviera más poder que la medicina, que alguien tuviera más poder que los doctores, y sobre todo le tenían miedo al poder. Eso era lo peor, que le tenían miedo al poder. Bueno, es la leyenda de la mulata de Córdoba. Y recuerde, está por Encuentro con lo Desconocido. Puede visitarnos por Antar TV en YouTube. Ahí nos podrá encontrar, o por medio de Facebook, en Encuentros con lo Desconocido TV en Facebook. Soy Antar Moisés Nasif. Hasta la próxima.